Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24, nos habla de falsos maestros. A veces hemos malinterpretado lo que la Biblia quiere dar a entender con un profeta. El cristianismo hace muchas cosas que no están en la Escritura. De hecho, me atrevería a decir que el 80% de lo que el cristiano hace actualmente, el cristiano evangélico, no está en la Escritura. Mencionando el apostolado, para mí ese nombre cabría con aquellos que vieron a Cristo Jesús, que tuvieron una relación. El apóstol Pablo no tuvo relación con Cristo. Más que pensar en títulos, deberíamos de pensar en funciones. Y si el profeta bíblicamente necesariamente tiene que venir del pueblo de Dios. Yo soy basura y le digo yo, si estuviera con él, Pablo, párale, porque ¿dónde me vas a dejar a mí? Yo siempre he manifestado mi repudio hacia eso, porque hay mucha gente como digo yo, ya di nombres, porque creo pues que están aquí sacando la Biblia. Sí, desde luego. Si no, no te la creo. No necesitan creer, aquí es hablado, fundamentado. Siento yo que la profecía ya está completa, ya está dada. No necesariamente un apóstol necesita ser del círculo de los 12. Te voy a hablar, por ejemplo, de Nostradamus. ¿Dio profecía futura o no? De apocalíptica. Él estaba fuera de las cosas de Dios. El nombre de los 12 apóstoles. ¿Cuál es el 12avo? ¿Matías? ¿Pablo? ¿O Judas? Hola, ¿qué tal, amigos de Fe Sin Filtro? Bienvenidos de nuevo a su programa. En esta ocasión vamos a estar abordando un tema que va a despertar quizás pasiones, también va a despertar dudas, pero justamente son esos temas los que a veces más interesan, y no solamente más interesan en cuanto al morbo que pueda suscitar, sino que realmente son necesarios para entender bien la estructura de la iglesia que tiene que ver con nuestra vida espiritual. En esta ocasión, nuestro querido amigo Pedro está por allá en las cámaras, les manda saludos a todos, va a estar mediando también desde la parte técnica en este programa. En esta ocasión nos acompaña un querido invitado como es el pastor Rafa, y por el otro lado tenemos de nuevo a nuestro querido amigo el teólogo Aarón. Y bueno, en esta ocasión un servidor va a estar fungiendo como moderador de este diálogo. Vamos a hacer un contraste de ideas en torno al tema sobre si sigue vigente el ministerio, pudiéramos llamarlo así, de los apóstoles por un lado y de los profetas por el otro. No lo estamos abordando tal cual como un debate, pero sí lo estamos abordando desde diferentes perspectivas, de tal manera que es normal que vaya a haber puntos encontrados, pero es justamente para poner sobre la mesa las diferentes perspectivas que hay, y cada uno de ustedes tiene la última palabra. Citando las escrituras, en la multitud de consejeros o de consejos hay sabiduría, y bueno, pedimos a Dios que nos guíe en este programa y que también les esté guiando a cada uno de ustedes para que ustedes mismos vayan construyendo su propio criterio, su propia posición. Bien, ¿quieren decir algo antes de comenzar con este diálogo, Pastor Rafa? Pues amén, yo estoy pues gozoso de la invitación que me han hecho, porque fíjate que tienes mucha razón en esos puntos que, como te dijera, que ahorita son cruciales en este tiempo donde pues el Señor Jesucristo ahí en Mateo 24 nos habla de falsos maestros, de acuerdo a lo que estás diciendo, falsos profetas, y esto tiene que ver con lo que estás estableciendo. Entonces yo opino que el buen cristiano, digámoslo así, el buen cristiano, el cristiano entregado totalmente a Dios, al Señor Jesucristo, pues debe de conocer las escrituras. Como dice Juan 8:30, 31 y 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto tiene que ver con escudriñar las escrituras y entenderlas. Sobre todo le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe también a toda verdad, para que no haya error, porque nosotros tenemos que cotejar estos puntos con las escrituras.
Claro, ¿no? Independientemente de cuál sea nuestra postura, debemos informarnos Claramente escrituralmente. que sí, claramente Eso ya va que sí. anunciando un poco, por lo que usted citó, Sí, amén. su postura, Sí, que sí. quiero entender que es más acercado al estar en contra de que siga vigente, pudiéramos llamarlo así, el ministerio de apóstoles Sí, y sí, profetas. sí, sí. Muchas gracias, Pastor Rafa. Y por el otro lado tenemos a Aarón. ¿Qué le puedes decir al público para que vayan visualizando tu postura? En primer lugar, pues todo es con mucho respeto al pastor Rafa, Pidra, a toda la gente. Creo que en una mesa de diálogo lo más importante es que la gente aprenda, que la gente forme su propio criterio. Así es. Eso me parece lo más importante. Obviamente hay que sopesar la evidencia. La evidencia creo que es muy importante y cada quien debe hacer sus propias investigaciones, ¿no? Como lo hemos dicho en repetidas ocasiones en el canal, el teólogo no le va a decir a la gente qué debe de creer. La fe es algo personal. Sin embargo, sí podemos hacer un análisis de lo que es la escritura, ¿no? De lo que es la escritura, de lo que es la tradición, porque aquí también entra la tradición, es algo muy importante. Justamente en esta parte, y quiero abrir con esto mi postura, el cristianismo hace muchas cosas que no están en la escritura. De hecho, me atrevería a decir que el 80% de lo que el cristiano hace actualmente, el cristiano evangélico, no está en la escritura. De lo que el cristiano cree, no está en la escritura. Y haya muchas falencias, no haya sustento, muchas de las cosas que el cristiano cree en la escritura pertenecen a la tradición. Y en ese sentido, pues me gustaría abordar el tema de los apóstoles y los profetas. Y pues bueno, vamos a ver qué sale. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces ya tienen ahí más o menos las posturas de cada uno de los exponentes que hoy nos acompañan. También su servidor va a estar indistintamente haciendo algunas aportaciones, algunas acotaciones respecto al tema. En un primer momento tenemos que recordar que la palabra apóstol viene del griego. A su vez es un término en griego que también se deriva del hebreo shaliach, que significa enviado con autoridad. Y por su parte la palabra profeta proviene del hebreo naví, que, bueno, no quiero adelantarme, pero a veces hemos malinterpretado lo que la Biblia quiere dar a entender con un profeta. Un naví, en la tradición judía, era alguien que interpretaba la voluntad de Dios. No necesariamente alguien que predicía, ¿verdad? Cosas o cuestiones futuras. Y creo que eso nos lleva a plantearnos el siguiente punto. Más que pensar, no sé ustedes qué opinan respecto a esto, más que pensar en títulos, deberíamos de pensar en funciones dentro del pueblo. Es correcto. Eso desde un principio. Y partiendo de eso, justamente, entonces sí poner sobre la mesa si estas funciones, como la de ser un apóstol, ser un enviado con autoridad de Dios o de Jesús, o bien de ser alguien que posea una revelación de la voluntad de Dios más directa, como el caso del profeta, como es el caso del naví, si siguen vigentes esas funciones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del Señor. ¿Quieren partir de eso o ponemos sobre la mesa los argumentos primero en contra y luego a favor? No sé, yo tengo algo que decir al respecto de eso. Adelante. ¿Sí? Adelante, sí. Bueno, respecto a esto, yo no sé por qué casi siempre coincidimos en algunos términos contigo. Hablamos de que no solamente es si es posible, ¿no? Sino si es necesario. Es necesaria la guianza o la intervención de una autoridad, una figura como el apóstol, por ejemplo, o de una figura como el profeta en nuestros tiempos. Y si el profeta bíblicamente necesariamente tiene que venir del pueblo de Dios, porque eso es otra cosa. No todos los profetas de la Biblia venían del pueblo de Israel. Entonces, Balaam.
Incluso algunos, como Balaam, eran impíos. Entonces, aquí hay mucho de dónde cortar y de dónde abarcar. Podríamos decir que necesariamente un profeta, por ejemplo, tiene que ser cristiano. Pues no, al contrario, podría ser un impío como Balaam y es profeta. ¿Cómo le haces para conciliar? O sea, no digo que esté bien o que esté mal, simplemente son las cosas que la Biblia muestra y cómo le haces para conciliar esa parte, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, de los profetas, no, de los apóstoles, creo que no solamente creo que es posible, o sería posible, que es lo que yo voy a tratar de argumentar, ¿verdad? De mostrar que es posible, sino que es necesario. Es necesaria una figura así, porque estamos viviendo tiempos muy convulsos en la iglesia, en el mundo en general, donde si no hay una figura de autoridad, obviamente, y aclaro, yo no voy a abogar por aquellas cosas que son indefendibles, como la manipulación, como el abuso, tantas cosas, excesos y abusos que se han cometido en nombre de... Eso es basura, y eso yo siempre he manifestado mi repudio hacia eso, porque hay mucha gente como Guillermo Maldonado, como Cash Luna, digo yo, ya di nombres. No, y qué bueno que lo dices desde un principio, porque también no quisiera que se nos malentendiera en este sentido. Yo también, bueno, dije que iba a dar algunos matices. Si a mí alguien común en la calle me dice que si yo me identifico con el movimiento apostólico y profético, sabiendo que tiene en la mente personas como los que tú acabas de mencionar, automáticamente voy a decir que no, Dios me libre de identificarme con ese tipo de prácticas. Claro. Pero eso no descarta que también abra la posibilidad a de que ciertas funciones que tengan más arraigo bíblico puedan seguir vigentes en el pueblo de Dios, claro, no como comúnmente se ha entendido, como todos estos que tú mencionas, que hay más, ¿verdad? No solamente ellos, como el pastor los mencionaba, falsos profetas, falsos maestros, y es por eso que a veces uno tiende más a identificarse como que no, mejor yo no creo en eso. Es como a veces, para que no me malentiendan que yo estoy a favor de Cash Luna, Guillermo Maldonado, de los que ya conocen, mejor digo que no estoy de acuerdo. Pero justamente para eso estamos aquí, para aclarar, para matizar. Y bueno, pastor, pero no terminé. Sí, entonces, para terminar, yo manifiesto que no estoy de acuerdo con estas cosas. Sin embargo, como tú lo comentaste, creo que sí hay en la Biblia una brecha para que podamos indagar y podamos plantearnos por aquí lo apunté, que nos podamos plantear la posibilidad, sí, de un probable movimiento apostólico en nuestros tiempos. Okay. No con esas bases, pero vamos a ver. Muy bien. Pastor Rafa. Sí. ¿Algo que quiera comentar en un inicio para ir más o menos pues mira, es muy interesante, y como decíamos antes de entrar en cámara, muy delicado, muy profundo eso, ¿no? Porque yo pienso que, por ejemplo, Dios, yo no lo puedo cuestionar a Dios si usa a un impío, si usa a un asno, ¿verdad? Si usa un burro, un caballo, etcétera, etcétera. Usa un hijo de Dios, en el caso de, no sé, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. Él tiene sus propósitos, pero lo cierto es que estos dos términos de apóstol y profeta es muy delicado y digo, yo lo tengo que llevar a la escritura para que nosotros podamos cotejar correctamente y que también la gente que nos hace el favor de su atención, pues tengan algo más asimilado, más maduro, y ellos puedan vivir una conexión con Dios directamente correcta, no, porque ahorita, como decir, la iglesia, discúlpenme, pero se encuentra en una decadencia, la verdad, total. ¿Sí? La verdad, sí, decadencia total. Al punto de decir, oiga, ¿y usted cree pues que hay apóstoles ahorita o profetas? Pues como yo lo veo, pues la verdad no he visto
¿no ves? Porque tienen que tener argumentos, es decir, el mismo Dios a través de la Escritura harán estas señales, lo dijo Jesús. Entonces, aquellos entregados a Dios que verdaderamente tienen una entrega, un estudio, una profundidad, una santidad, pues son los que Dios va a usar para ese propósito. Pero tristemente estamos viendo que un 90% de disque pseudopastores o profetas, apóstoles, están rayando en la mentira, en la falsedad, en la hipocresía. Usted lo comenta sobre todo porque esas señales de las que habló Jesús, señales y los que me siguen, no se ven tangiblemente en quienes ostentan estos títulos. No, porque por ejemplo, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahí en la segunda carta a Corintios 11:14, el mismo apóstol Pablo menciona un punto bien importante. No os maravilléis que el mismo Satanás puede aparecerse como ángel de luz. Entonces puede entrar un personaje que, no voy a tocar el punto del anticristo, ni el falso profeta, no ese es el punto, pero puede parecer una personalidad que trate de representar eso, puro argumento falso, que no lo es. Y si el pueblo de Dios no está en las Escrituras, no tiene una base teológica correcta, aquello va a fracasar. Por eso estaba yo buscando, hermanos, segunda carta de Timoteo, que dice: también deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etc. Y más adelante sobre el 13 dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, fíjate, y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, fíjate, para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, aquí nos da el fundamento, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, uno verdadero hijo de Dios, un profeta, un apóstol, pues debe de dar evidencia. Mira, y yo cierro con mi participación con este punto. Mira, por ejemplo, un día me pegó en mi corazón, discúlpenme, que a veces me pega en mi corazón, porque hay muchos pseudos, pues, que pues me da tristeza, ¿no? Que yo apóstol y que luego, yo viendo la carta de Pablo, él decía: miserable de mí. Yo soy basura y le digo yo, si estuviera con él, Pablo, párale, porque ¿dónde me vas a dejar a mí? Si tú eres miserable, tú mismo te dices, soy lo peor delante del Eterno, no, pues ¿dónde me dejas a mí? Párale, ¿no? Es como en alguna ocasión escuché una frase que me gustó, que lo que Pablo tenía por basura, hoy muchos lo tienen por currículum. Sí, entonces, no, hombre, es profundo. No sé, compañero. Sí. No, nada, completamente de acuerdo. Entonces esto es algo serio. Claro. Que, o sea, yo sí quisiera. No es un tema menor. Sí, yo quisiera verlos, pero hermanos, si no tenemos, hay un punto importante que hace falta mucho al cristiano: humildad. Eso verdaderamente, porque bueno, el trabajo donde yo ando, en las cárceles, centros de rehabilitación y todo eso, luego no quieren trabajar. Luego no quieren hacer la obra, se molestan, me voy a parar muy temprano, etcétera. Luego la gente no quiere ayunar, no se quiere preparar. Entonces, esa es una evidencia de que si empezamos así, ¿verdad? Menos vamos a llegar a esos, vamos a decirlo coloquialmente, puestos. Claro. Sí, porque, es decir, yo estaba viendo yo aquí lo que significa aquí en el glosario. Dice el significado de apóstol: discípulo, embajador, mensajero, ministro y profeta. Fíjate que entonces, de hecho, la palabra de donde viene apóstol, que es shaliach, lo siguen usando en Israel para sus embajadores que tienen en otros países, por cierto. Yo creo que estamos más o menos en la misma sintonía, porque estamos llegando a la conclusión de que no es en sí la función del profeta
quizás en la que estamos en contra, sino cómo se han tomado hoy en día esos títulos, esos puestos, de que lamentablemente la mayoría que se tiene como referentes de ser apóstoles, de ser profetas, pues andan en carros último modelo, bueno, ¿no? Derroche de recursos, cuando el mismo Jesús llegó a decir, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Entonces creo que sí es necesario que la gente vea en este primer momento cuál es nuestra postura. Y yo quisiera que empecemos, digamos que ya a ir comiendo un poco la carne de este tema. Les gustaría que empecemos primero por la postura, el argumento cesacionista. Bueno, ¿qué es el argumento cesacionista? Como su nombre lo anuncia, la postura que está en contra de que sigan existiendo estas figuras dentro del cuerpo de Jesús, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Algunos consideran que no es posible que siga habiendo apóstoles, porque los escritos apostólicos nos dejan ver que el cargo de apóstol, sobre todo el de apóstol, ahorita pasamos si quieren al cargo de profeta, pero sobre todo el cargo de apóstol era más un cargo fundacional de la iglesia. Recordando Efesios capítulo 2, verso 20, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y de ahí que, bueno, ¿cuántos apóstoles tuvo Jesús? Pues 12. ¿Quiénes pusieron los fundamentos? Ellos. Entonces, ¿cómo podemos poner, cómo cabría allí más apóstoles? Recordando también Apocalipsis 24, 14, donde se nos dice que los cimientos justamente de la Nueva Jerusalén tienen los nombres no de 100 apóstoles, no de 200 apóstoles, no de Cash Luna, no de Guillermo Maldonado, sino los nombres de los 12 apóstoles de Jesús. Y bueno, también recordemos el pasaje de Hechos cuando se establecen los criterios para reemplazar al apóstol Judas, que también era un apóstol de Jesús, un discípulo, como ya nos hizo favor el pastor de aludir, relacionar la palabra. Y algunos consideran justamente que para ser, con base a esta sustitución que hubo del apóstol Judas, que para ser un apóstol de Jesús tenía que haber sido testigo de la resurrección. Ese es el punto de Jesús. No sé, ¿quieren empezar por aquí, aportar algo? Está bien. Dele. Sí, está muy bien. Sí, mira, si me preguntas a mí, yo como creyente, digámoslo así, ¿no? Porque te voy a decir una cosa con el respeto. Ya los títulos, yo los tomo así, ya, ¿sí me explico? O sea, no una importancia como muchos, porque luego entra allí la vanagloria, etcétera, etcétera, unos puntos negativos malos, ¿no? Pero el punto de, por ejemplo, como profeta y apóstol, mencionando el apostolado, para mí ese nombre cabría con aquellos que vieron a Cristo Jesús, que tuvieron una relación. El apóstol Pablo no tuvo relación con Cristo, pero sí tuvo una visión. Y él mismo en sus cartas lo menciona, yo Pablo, llamado a ser apóstol. Entonces para mí el apostolado, una persona que desee ese nombre, debe de haber tenido un encuentro con Cristo, real. Sí, o sea, no literal, o sea, real. Un encuentro con Cristo. Y como iniciábamos aquí en este punto, bueno, el apóstol Pablo, después de lo que marcas tú ahí en Efesios 4:11, nos dice una cosa importante, dice el mismo Pablo, ya después de que ministró el Señor Jesucristo a Pablo, aquí establece, pienso yo, para la edificación de la iglesia, porque así lo dice en el 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces yo creo que para mí, ¿cómo decirlo, hermano? ¿Cómo decirlo? Como que el Señor se ha retirado.
porque no ha visto, ¿cómo decir?, una entrega absoluta de la iglesia en obediencia y santidad. ¿Sí me explico? El Señor, si tú no vives un camino en santidad, no te va a buscar, no te va a hablar, no te va a responder. Entonces entiendo que usted considera, no es que no existan esos llamados, sino que considera más bien que no hay personas a la altura de esos llamados. Es correcto, al punto como lo menciona Pablo aquí, porque si hemos visto, por ejemplo, con perdón, esta iglesia de la luz del mundo, sí, que para mí, digo, es una vergüenza, porque si nosotros vemos hecho, yo he platicado con algunos feligreses de allí, y para mí es una tristeza en mi corazón, me duele que la gente sea, digo, discúlpeme querido amigo, tan ignorante en las escrituras, que puedan ver los hechos, los acontecimientos y todavía sigan en el engaño. Me duele, me duele. Entonces, ¿cómo una persona de esa característica, bueno, yo no juzgo, ¿verdad?, pero puede decirse apóstol? ¿Cómo? No, pues, no. Y claramente que Cristo pues, no va a estar allí. Con esas aberraciones que este Señor hizo, digo, es algo muy delicado. Por eso yo digo, a lo mejor, porque ¿sabes qué? Mira, yo no soy el que va a decidir si sí o no, es el Eterno, ¿no? Pero si lo mostramos así, para mí, yo digo, no. Porque como bien lo dices tú, no estamos representando correctamente el ministerio del apóstol o del profeta, pues, en sí. Dentro de esta perspectiva, los que se plantean de que el llamado de ser apóstol, profeta, ya llegó a su fin, lo consideran así porque, como decía en un primer momento, estos cargos eran más fundacionales para establecer las bases de la fe. Así es. Y por ende, los que están justamente la postura teológica que está en contra, la postura cesacionista que está en contra de que siga existiendo apóstoles y profetas, se hacen las siguientes preguntas. Si hoy en día hay apóstoles y profetas, ¿las palabras que ellos dicen se pueden considerar escritura? Es para reflexionar. ¿Podrían establecer doctrinas nuevas? Y es por ello que el cesacionismo llega a la conclusión de que no hay hoy en día estos, vamos a llamar así, estos cargos, estos ministerios, entre comillas, vigentes en la iglesia. Eso es lo que la postura cesacionista considera. Aparte de que también hay por ahí una escritura que algunos usan en 1 Corintios capítulo 13, verso 8 en adelante, donde dice que las profecías se acabarán. Pero sí, justamente algunos consideran que leyendo el contexto, pues dice ahí que cuando llegue lo perfecto se acabará. Algunos consideran y dicen, bueno, ¿qué es lo perfecto? Y ese es el detalle, justamente. Esa es la polémica. Algunos consideran que lo perfecto ya llegó, porque ya vino la madurez de la iglesia, ya vino la revelación completa de la escritura, pero algunos consideran que cuando venga lo perfecto en realidad es hasta el mundo venidero, hasta el reino mesiánico. Es correcto. Y por eso está ese debate todavía. Aaron, ¿qué puedes decir al respecto de esto que estamos comentando? Es importante, como tú lo mencionabas, tener primero bien claro que es un apóstol, ¿no? Un apóstol, y yo veo varias partes en la escritura, en el Nuevo Testamento, ¿no? De esto estamos hablando del Nuevo Testamento. Yo veo varias partes donde los discípulos de Jesús fueron enviados a... no necesariamente un apóstol necesita ser del círculo de los 12. Aquí hay que tener muy claro, una cosa son los 12 discípulos de Cristo, otra cosa son los 4, por ejemplo, que son los hijos del trueno, y Pedro, ¿no? Y su hermano. Jacobo y Juan. Los Boanerges. Sí. Una cosa son los 4, otra cosa son los 12, otra cosa son los 120 y otra cosa son los 500. Todos estos que te estoy mencionando fueron testigos de la resurrección de Cristo y fueron enviados. Y no son del grupo, bueno, a lo mejor ahí estaban los 12, pero no se limita solamente a los 12. Además, en el Nuevo Testamento se nombra a gente que como apóstol
que no necesariamente, que no se dice explícitamente que haya sido de algún grupo de ellos, como Bernabé. Bernabé no se dice en la escritura, estamos hablando de la escritura, ¿no? A lo mejor la tradición tendrá algo que decir, está bien, pero es un ejemplo. Bernabé no se dice explícitamente que sea de testigo de, o bueno, que haya estado antes, ¿no? Otro que es muy interesante es Silvano y Timoteo. Primero de Tesalonicenses. No, es Silas. Sí, ¿verdad? Es otra manera de decirlo. Dice aquí, segunda de, esta sí te la voy a leer. Primera de Tesalonicenses, porque veo pues que están aquí sacando la Biblia. Vamos a sacar la Biblia, porque sí. Pues esa es la poderosa. La espada, ¿verdad? Sí, desde luego. Si no, no te la creo. No, pues es que aquí es con Biblia en mano. Sí. Primera de Tesalonicenses, no necesitan creer, aquí es hablado, fundamentado. Primera de Tesalonicenses 2:6, fíjense bien lo que dice. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. ¿De a quién se está refiriendo? Bueno, en los primeros versos dice Pablo, Silvano y Timoteo. Timoteo es considerado apóstol, ¿no? Silvano tampoco. Pero él No dice, fueron parte de los 12. no, pero él dice como apóstoles. O sea, ni fuimos carga, ¿cómo dice aquí? Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No está diciendo que no los está comparando como aquellos apóstoles, sino como somos apóstoles pudimos ser carga, pero no lo somos. Fíjate bien cómo es la función. No estoy hablando de los 12, del cargo, como tú lo mencionaste, porque yo veo en la escritura que sí, evidentemente hay algo especial en los 12, ¿no? Un fundamento especial, pero aquí cabe una pregunta. ¿Cuál es, por ejemplo, en el versículo de Apocalipsis que citaste, que está escrito el nombre de los 12 apóstoles, cuál es el 12avo? ¿Matías? ¿Pablo? ¿O Judas? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí Pablo le está dando el estatus a Silas o Silvano, a Timoteo y él mismo, de que son apóstoles. Ahora, yo no estoy diciendo que sean de los 12, porque evidentemente no lo son, pero sí están haciendo una función de apóstol. Y como función de apóstol, digo, Pablo sí pues es reconocido que sí lo era, como función, hay muchos otros. Hablábamos del caso de Bernabé, hablamos, por ejemplo, ¿quién otro podemos ver? Esto no está escrito, pero lo podemos ver, que hace una labor de delegación apostólica, por así decirlo, que es diferente a lo que planteé, sale de delegación. Tito, Lucas, Timoteo, muchos otros. Los discípulos de Pablo, digamos. Los discípulos de Pablo. Entonces, sí. entonces entendiendo esto, es un apóstol, remitiéndome a la carga semántica de la palabra, pues obviamente es alguien que es enviado, ¿no? Con un mensaje, con un propósito. Dicho esto, en ese sentido, pues todos somos apóstoles, porque todos somos enviados a ir y a ser discípulos. Fíjate, es interesante que en este ir y a ser discípulos no nos nombra apóstoles, pero sí nos nombra enviados. Porque ese ir es yo te envío, te estoy enviando a hacer una labor. Y en ese envío, se necesita un enviado, pues soy yo, ¿no? O bueno, en este caso, los discípulos. Pero bueno, la hermenéutica cristiana contemporánea, pues se lo atribuye también a uno, ¿no? Porque si nos remitimos solamente a la escritura, pues entonces nosotros no tendríamos que cumplir esa gran comisión. ¿Estás de acuerdo? Claro. Porque esa es una comisión específicamente para los 12, no para nosotros. Yo no tendría que, bajo ese parámetro, yo no tendría que cumplir la gran comisión. Pero en la hermenéutica cristiana, yo entonces ahora, sí, porque me lo atribuyo a mí, porque creo que esas palabras eternas de Cristo son para mí. Eso es válido. Pero en una exégesis correcta, esas palabras no son para los cristianos posteriores, son para los apóstoles. Ya para terminar, un argumento interesante es que hay un argumento que reconozco que es bueno para decir que Pablo, que Pablo dice más bien, que él dijo como un abortivo, ¿no? Porque mucha gente que obviamente piensa que ya no existen los apóstoles o que no deberían existir o lo que sea,
manejan este versículo cuando él dice como un abortivo, después de todo como un abortivo me apareció a mí y todo esto. Y entonces se agarran de este versículo para decir, hasta Pablo fue el último, ¿no? Pero aquí hay que entender algo, y el contexto de Pablo. Pablo creía que Jesucristo vendría en su generación. Entonces, si Pablo creía que Jesucristo venía en su generación, ya no había tiempo para otro tipo de situaciones, para otro tipo de cosas, de mover. Entonces, es muy válido que Pablo pensara que él era el último apóstol. Sí, así podríamos verlo, aunque aquí en Tesalonicenses podemos ver otra cosa, ¿va? Entonces, de por sí es un tema complicado, y lo pongo sobre la mesa. Y delicado. Delicado por los tiempos, pero es un tema complicado porque la Biblia no es clara en unos puntos, pero en otros puntos sí deja una abertura. Por ejemplo, esto. Entonces, ¿ellos eran apóstoles o no eran apóstoles? Porque Pablo les está dando ese estatus. Y bueno, yo lo dejo sobre la mesa, entre otras cosas. Gracias, Aaron. Y justamente lo que tú comentas nos abre el panorama, nos abre la puerta para ahora tocar argumentos también a favor. Sí. A favor de que existe todavía, tiene vigencia el llamado, el don, el ministerio, como gusten llamarlo, como mejor lo entiendan, de apóstoles y profetas. Y retomo, por ejemplo, la escritura que usaba usted en Efesios capítulo 4, verso 11, donde se nos dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, Ahí está. a otros Profetas, a otros profetas, que son los dos que estamos hablando, y sigue Sí. hablando, ¿no?, de los famosos ministerios. Sí. Otros evangelistas, pastores, maestros, y dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la plenitud del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que algunos argumentan? ¿Acaso ya estamos a la altura del varón perfecto? ¿Ya estamos a la altura, a la medida de Jesús? Yo creo que la mayoría vamos a contestar que no. La iglesia está a esas alturas, a esos parámetros espirituales. Por supuesto que no. Entonces, los que están a favor del continuismo argumentan, bueno, entonces estos ministerios, estos dones, por extensión siguen todavía vigentes. Ahora bien, en los mismos escritos apostólicos hay referencias a que, por ejemplo, el don de profecía, y aquí voy también trayendo un poco a la mesa también esta cuestión, todavía están vigentes, digamos que ahora en la época de la iglesia, por ejemplo en Hechos capítulo 2, verso 17, que bueno, está citando a Joel, está citando la profecía de Joel cuando dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y bueno, y sigue, ¿no? Y vuestros ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Estoy parafraseando el pasaje. O bien en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 20, donde se nos dice, de hecho es una exhortación, dice, no menospreciéis, la profecía. Sí. Pero dice, examinadlo todo en ese mismo contexto. Y volvemos, creo, aquí al mismo punto inicial, que es más que decir si está vigente o no, que bueno, claro, es parte del diálogo, sería establecer en qué parámetros sí, bajo qué parámetros sí, bajo qué parámetros no, que es lo que estamos aquí intentando dilucidar. Sí, sí. Por ejemplo, en esta cuestión, ahora vamos a saltar un poquito a la profecía, que bueno, también podemos regresar al tema de los apóstoles. Sí, sí. Pero me gustaría preguntarles, ¿qué postura tienen ustedes en cuanto al tema de la profecía dentro de la iglesia, pastor? Sí. Mira, Rafa. en este punto que, como decimos, yo soy, a Dios sea toda la gloria. Yo soy bien delicado, yo soy bien serio en las escrituras, en todo, y lo cotejo bajo la oración y el seguimiento del Espíritu Santo, porque esto no debe de tener margen de error. ¿Sí me explico? Si tú quieres una respuesta correcta, pues no debe de ser tu sensacionalismo, no debe de ser tu decisión personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí es demasiado delicado, porque recordemos también que
pues cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Es decir, yo les digo, el Señor me dio muchos dones, pero asimismo voy a entregar cuentas, ¿no? Y esa es la gran responsabilidad que yo tengo. Entonces la profecía, llegando a ese punto, la profecía, creo que no tengo que hablar profecía, mi estimado, de aquí para adelante. Voy a hablar de la profecía que ya se mostró en el Antiguo Testamento, lo que el Señor Jesucristo declaró en Mateo 24, ¿sí me explico? Ahí le pregunta a Pedro, Señor, ¿y cómo serán los finales, el fin del mundo y todo eso? ¿Qué señales habrá de tu venida? Exactamente, a ver, dime, Señor, ¿cómo? Entonces, en la Escritura nosotros vemos lo que ya se nos profetizó, no lo que viene de aquí para adelante, porque nosotros, no, siento yo que la profecía ya está completa, ya está dada. El Apocalipsis que viene entero y cabal y completo, pues nos muestra todo. Ya no necesito más aumentarle, como dice Apocalipsis 22. Ya no le puedo ni añadir ni quitar. ¿Sí me explico? Sí, entonces hecho, nos tenemos que basar. Es una exhortación no hacerlo. Exacto. Sí, entonces nos tenemos que basar en la profecía ya dada, que establecida ya por Daniel, etcétera, por Isaías, los grandes profetas, ¿no? Y en este caso, como podemos inclusive combinar esto, me decía el compañero aquí, estaba viendo yo Hechos capítulo número 14, donde en el versículo 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, y otro compañero me dice que Bernabé era apóstol, pero volvemos a repetir que, por ejemplo, me voy rapidito, porque es que está muy profundo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, al entrar al mundo, tuvo que llamar a 12 personas, 12 personajes. Ellos lo miraron a Jesús, ¿no? Judas fue testigo ocular del Señor, etcétera, en todos los aspectos, milagros, ¿sí me explico? Entonces, por eso son los apóstoles personas especiales que vieron a Cristo. Y le decía a nuestro hermano Pedro por ahí, le decía fuera de cámara, le digo, mira, en la última cena, lo importante, no por lo que yo ¿cómo se dice? Baje de categoría o que le quite elementos, el vino y el pan, ¿verdad? Pues ya vienen siendo, ¿cómo se puede decir? Elementos, ¿verdad? Para cerrar el mensaje correcto que Cristo mencionó. Es decir, cuando el Señor Jesucristo está dialogando con los discípulos en la última cena, él coloquialmente lo voy a decir así, que les dijo a ellos, ¿verdad? Señores, ustedes se van a encargar de ir y hacer discípulos, enseñándoles lo que yo les he enseñado a ustedes. Reprenderán demonios, sanarán enfermos. Les dio esa manifestación, ese poder a ellos, les transmitió. Hechos número 4, donde ahí llega, etcétera. Entonces, son testigos oculares de Cristo. Por eso un apóstol para mí es aquel que ha tenido un contacto directo con Cristo. Okay. ¿Me explico? Claro. Eso para mí es bien importante mencionarlo. Y aquí estaba yo viendo la veracidad de lo que se estaba mencionando. Es decir, según a los Corintios 1:1 dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, todos los santos que están en toda Acaya. Bueno, entonces Timoteo como Silas para mí fueron, ¿cómo decirlo? Fueron alumnos, fueron compañeros, pero el que tuvo la visión fue Pablo, el que tuvo el encuentro con Cristo. Y decía nuestro hermano aquí un punto que bueno, a lo mejor no estoy muy bien de acuerdo allí, porque el apóstol Pablo no conoció verdaderamente al Señor Jesucristo, porque Pablo llevaba otra idea, él seguía el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, estaba en contra de los cristianos, los quería matar, bla, bla, bla. Y en su encuentro con Cristo, pues cambió su postura filosófica, espiritual, etcétera, etcétera. Y a él llegó el momento en que no se casó, al decirlo así. ¿Por qué?
por su compromiso grande de haber dañado a la iglesia. Y él tuvo el compromiso de ¿cómo se llama? De entregarse totalmente a la obra, ¿no? Ok. Ese sería mi punto, pero Muchas gracias. No, retomando lo primero que usted comentó acerca de la profecía, entonces entiendo, y bueno, esa es la postura de muchos, acerca de que la profecía ya fue dada. es correcto. Pero sí me gustaría matizar un poco en el sentido de que en muchas ocasiones percibo que se entiende profecía necesariamente con los acontecimientos del fin. Y ese es un entendimiento que no comparto en lo personal. Es decir, la profecía dentro del pensamiento hebreo, dentro del pensamiento judío, es una revelación más directa de lo divino, más directa de la palabra de la voluntad de Dios, más lúcida de Dios. No es necesariamente estar visualizando cosas futuras. Digo, puede ser, pero no solamente. Y en este sentido, justamente es necesario saber esto, porque la mayoría de las veces tendemos a relacionar la palabra profecía con decir cosas acerca de lo que está por venir, ya sea a una persona o al mundo entero en particular. Yo, por ejemplo, si a mí me dicen, si estoy de acuerdo con lo que usted plantea de que la profecía, en el sentido de que lo que va a acontecer en los últimos tiempos, como generalmente se conoce, ya está dado, bueno, en ese sentido sí, yo también comparto, pero en otro sentido, yo sí ampliaría el concepto, el entendimiento que tenemos de profecía. Y pero eso entonces nos salimos de la Biblia. ¿no? Y ahorita justamente vamos a estar comentando acerca de eso. Porque en la Biblia, por ejemplo, nos habla de profetas, pero no necesariamente que profetizaron de los últimos tiempos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13 se nos habla de profetas y maestros. En Hechos capítulo 21 verso 9 se nos habla de que las hijas de Felipe profetizaban. En Hechos capítulo 21 verso 10 también se nos habla de un profeta llamado Ágabo. E incluso me puedo remontar todavía, ahorita viene a mi mente, a lo que se conoce comúnmente como Antiguo Testamento. Y se nos habla de que, por ejemplo, no me acuerdo si era Saúl o David, tú que eres músico quizás te recuerdas, y dicen que ellos profetizaban con instrumentos. Saúl, ¿verdad? Entonces, al decirme que profetizaban solamente con instrumentos, sin usar sus labios, sin usar palabras, justamente eso me da a entender de que la profecía no es nada más anunciar cosas por venir, sino justamente llevar a permítanme esta expresión, a una dimensión más profunda de la espiritualidad al pueblo de Dios. Ahorita me gustaría regresar con usted, ¿qué opina acerca de ello? Sí, porque claro. Vamos a darle un coscorrón. Vamos a darle oportunidad en esta ocasión ahora. ¿Qué quieres que te diga? Al respecto de esto que estamos ahora comentando acerca de los profetas o la profecía. Yo creo que no necesitamos ir muy lejos. Vamos a hablar de profetas a lo largo de la historia, pues que tenemos la evidencia. Es que una cosa es lo que uno cree confrontado con la evidencia de la realidad. Te voy a hablar, por ejemplo, de Nostradamus. ¿Dio profecía futura o no? Hablando de que el concepto de profeta es más amplio que el de apocalíptica. Él estaba fuera de las cosas de Dios, aunque tuviera... Lo que pasa es que estaba fuera de la profecía lógica. Estaba fuera del cristianismo, pero no estaba fuera de las cosas de Dios. Eso, porque solo el Eterno es el que... Pues es a lo que vamos. Sí, entonces, la evidencia es que él da, incluso las profecías de él siguen vigentes. Sí. Y bueno, para el incrédulo, con perdón, pero... No, pues hasta para el crédulo, es que es lo que le digo. Si yo le digo, este vaso es transparente y usted dice, no, es que es azul, pues bueno, pues usted dirá que es azul, pero pues si es transparente, pues es transparente, pues está vacío, medio lleno, ¿verdad? No, pues bueno. Es que a lo mejor se vale, ¿no? Es lo que tratas de decir, pues, a lo mejor dices, bueno, se vale, pues. Pues en un punto sí, pero yo me atrevería a decir más que se vale. Sí. O sea,
es la evidencia que hay. Otra evidencia, Sí, pues, pero ahí está el pero. No, pero es que el pero usted se lo quiere meter, porque no hay necesidad de Bueno, pero. síguele. Ahí está Baba Vanga, por ejemplo. Sí. Baba Vanga dio profecías, no sé si ustedes la conocen, que hasta la fecha siguen actuales y la gente sigue disertando sobre las profecías de Baba Vanga. Era gente que no era cristiana, y yo ya lo mencioné, y no sé por qué nos extrañaría que un impío sin el evangelio y sin Cristo fuera profeta, porque allí está Balaam. Balaam era un profeta impío, que incluso dentro del judaísmo se decía que era zoofílico. Sí. Dentro del judaísmo. Eso yo no lo acepto, porque no está en la escritura, ¿verdad? No está escrito. Pero bueno, es parte de la tradición del judaísmo que él tenía relaciones con la burra. El asunto aquí es que ante la evidencia, creo que el cristiano tiene que doblarse a la evidencia. Ese es el problema con la cristiandad de hoy, que no se dobla ante la evidencia. La evidencia ahí está, no solamente es cosa de voltear a ver el mundo, voltear a ver las cosas de la realidad que suceden, y pedirle a Dios discernimiento y sabiduría para saber cómo acoplarlas a nuestro diario vivir. Ahora, la Biblia es un punto de partida, no necesariamente es... aquí a lo mejor, obviamente, ustedes van a estar en desacuerdo. La Biblia, yo no considero, mucho menos la Reina Valera 60, que la Biblia es inerrante. La Reina Valera 60 tiene muchos errores, y en general la Biblia tiene errores. Y esto no desacredita que sea la palabra de Dios o que haya revelación. La Biblia tiene errores. El primero está en los primeros capítulos, en el 1 y el 2, ¿no? ¿Cuál es el relato verdadero de la creación? ¿El de los 7 días, o donde Dios creó al hombre y después todo lo demás? No son errores en sí, esto ya lo hemos abordado en diferentes partes del canal. Ojalá los pueda ver después. No son errores, simplemente responden a la mentalidad de la época. Hay una recopilación de tradiciones distintas que fueron amalgamadas para dar un sentido de identidad a un pueblo, que es el pueblo de Israel o el pueblo judío. Está bien, pero pero debemos entender que la Biblia es un punto de partida. Yo les quiero dejar esta pregunta. Si nosotros solamente tenemos que obedecer lo que la Biblia dice, estamos creando una segunda ley, ¿no? O sea, si el cristiano solamente dice, es que yo solo voy a obedecer la Biblia porque la Biblia, ok, entonces estás haciendo una segunda ley, y todo el que no cabe en esta ley, pues ya se va a ir al infierno, lo que sea. Somos los fariseos contemporáneos. Pero quiero dejar una pregunta. Si solamente se trata de obediencia, entonces ¿para qué Dios nos da la mente de Cristo? Porque dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. También Pablo menciona que tenemos el Espíritu de Cristo. Y también Pablo menciona que tenemos la fe de Cristo. ¿Para qué tanta cosa si nomás necesitamos obedecer? No, Señor. No, pues, la labor cristiana... Es que ya está resumiendo allí. No, es que ese es el detalle. Que con la Biblia ya no responde a las necesidades de la época. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Que si nosotros fuéramos bíblicos, la esclavitud hoy se estaría permitida. Eso es la Biblia, eso es Nuevo Testamento. Digo, si fuéramos bíblicos. Entonces, hay cosas de la Biblia que tenemos que entender, y bajo la luz del Espíritu Santo, a través de la oración, del ayuno, de la espiritualidad, claro, pero saber traspolar a nuestra realidad. Imagínate que yo le diga a Pablo, no, Pablo, no, que tú no digas, Pablo, tú no digas que los que son esclavos ahí se queden con su dueño. No, pues ¿cómo crees? Choca, ¿no? Mi mentalidad con la... Entonces, ¿qué pasa aquí? Debemos tener una relación profunda con Dios para poder hacer una correcta hermenéutica de la Biblia. Por ejemplo, si yo me acoplara a la Biblia, por ejemplo, las mujeres no podrían usar pantalón de mezclilla, y tendrían que usar velo. Yo no podría rasurarme. Digo, no me sale mucha barba, ¿va? Pero eso es la Biblia. Pero debemos entender que la Biblia responde a un contexto histórico, no responde a las necesidades de mi época. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para eso Dios me dio la mente de Cristo,
Para eso Dios me dio el Espíritu Santo. Para eso Dios me dio la fe de Cristo. Para hacer hoy lo que tengo que hacer hoy. Para tener esa... Y ahora tú decías, y haces una pregunta en el bloque pasado, que si la palabra de los profetas sería la escritura para hoy. Bueno, aquí estamos hablando de un canon cerrado. Pero yo... Para ti no está el canon cerrado. Para mí el canon está abiertísimo. Okay. Y es claro. Sería bueno un día hablar ese tema. Sí. Y no solamente está abierto, es necesario que esté abierto. Es necesario que esté abierto. ¿Por qué? Porque si tú llevas a un joven, ahora yo lo aterrizo en términos prácticos y termino, porque ya me extendí un poco. Yo lo aterrizo en términos prácticos. Si tú le das este libro, a un joven de ahora, como el acontecimiento que pasó con esta muchacha, que tengo entendido que su padre era cristiano. ¿Las maestras? No, esta chava, okay. No me acuerdo cómo se llama. La chica que de la eutanasia. De la eutanasia. De practicarse la eutanasia. Noelia. No me acuerdo cómo. Sí. Si tú le das este libro, ella no lo va a entender. Necesita del cuerpo de Cristo. Y justamente, ya que mencionas eso, creo que eso abre oportunidad para hablar de ciertos, vamos a llamarle dones, que justamente creo que ayudan a Son eso. necesarios. Son necesarios para poder pastorear, guiar, dirigir en las circunstancias del presente, bajo inspiración divina y Claro. bajo inspiración de las mismas escrituras, Sí. pero ahora trayéndolo a las circunstancias actuales. Justamente en el primer siglo, en la comunidad de Corinto, había una serie de obstáculos que les imponía la misma cultura, el mismo contexto histórico que vivían la iglesia, y la primera carta a los Corintios justamente nos deja entrever que había una serie de desorden, una serie de malos entendidos. Mucho desorden. Sí. Bastante, y justamente lo que hace esta epístola paulina es poner en orden, guiar muchas cuestiones que se estaban llevando en esta congregación, en muchos, pero voy a rescatar justamente a colación de lo que estamos hoy platicando. En la iglesia de Corinto empezaban a conocer, digamos, estos dones, estas gracias espirituales, y empezaba a surgir ¿cómo llamarlo? Un fenómeno que se sigue dando en las congregaciones, como es el vanagloriarse por tener un don y que otro no lo tenga. Empezaban a vanagloriarse, a querer creerse más que el otro por poseer ciertos dones que otros no poseían, como hoy en día creo que sigue pasando en muchas congregaciones. Entonces Pablo les indica, a ver, ciertamente existen estas cuestiones, pero antes yo les voy a hablar de algo que es todavía superior, y es cuando habla de la preeminencia del amor, que empieza a hablar, si yo tengo esto pero no tengo amor, de nada sirvo. Ese es el contexto de este pasaje que voy a leer. Pero me interesa tocar este pasaje porque justamente nos puede dar luz acerca de que estos dones probablemente siguen vigentes y son necesarios para la iglesia. En 1 Corintios 12 dice, 12:7, pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, Amén. a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, que eso también es un tema muy controversial que me gusta. Si hay lenguas, no son las que dicen hoy. Un día abordar. Bueno, es otro tema. Bueno, no quiero adelantarlo, pero el punto está que creo que esta escritura sí nos deja entrever que sí estaban vigentes en el tiempo del primer siglo en la iglesia estos dones, y que justamente son para la edificación, para la guía del cuerpo del Señor. Sí. Me llama la atención lo que dice después el capítulo 14, en el verso 3, donde dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso yo le comentaba que yo considero que profecía no es nada más prever lo que va a venir, los tiempos finales, sino que creo que
estamos limitando lo que es la profecía. No lo creas, ahí lo dice. Considero que cuando una persona tiene ese don de profecía, no es alguien que va a llegar y te va a decir, el Señor me dice que así andas, que eso es a veces charlatanería, es muchas ocasiones incluso manipulación, porque yo a veces veo ese tipo de, a veces yo considero que son hasta, ¿cómo decirlo?, payasadas, teatro, que alguien le dice a un aparente profeta, el Señor me dice que tú andas mal en una área. Yo me pregunto, ¿quién no está mal en una área en su vida, por Dios? Pues ¿Quién no está manqueando, perdón por la expresión, cojeando de un pie en su vida? Yo creo que todos tenemos una área en la cual estamos mal. Muchas, digo, yo tengo varias. Claro, o bastantes, por supuesto. Por eso es de que no quiero que se piense que eso es la profecía, de que alguien llegue y te diga, tú andas así, 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 y el Señor me dice que en un año vas a tener un hijo, en un año vas a estar aquí, en un año vas a estar allá. He conocido muchos casos así, donde les han dicho, y la verdad viene una decepción abismal a la persona, porque lo que dijo no se cumplió. Justamente ahorita me gustaría ir a la palabra para que veamos lo que es la auténtica profecía. Pero esto nos habla de que entonces la profecía no es nada más andarle como que adivinando su futuro a las personas, o incluso previendo cuándo va a venir el anticristo, cuándo se va a acabar el mundo, porque en eso, digamos que estoy hasta cierto punto de acuerdo con usted, ¿no? Sí. En ese sentido, eso ya está dicho. Para mí, cuando hay alguien que tiene don de profecía de parte de Dios, es alguien que con su exposición de la palabra, o incluso a veces sin la exposición de la palabra, sino con su misma forma de dirigirse hacia ti, te inspira, te lleva más hacia Dios, y sobre todo, su función de esta persona en su vida cumple con estas características que dice Pablo. Cumple una edificación en tu vida, una exhortación en tu vida, y una consolación en su vida. Nada más para darle lugar. Yo, por ejemplo, platicábamos usted y yo antes del programa. Yo, por ejemplo, al pastor, que usted lo conoció, al pastor Nachalí, nunca ostentó jamás, ni creemos en eso, ni le dimos nunca un título como de apóstol o de profeta, para nada. Pero yo considero que en muchas ocasiones Dios lo usó para que, por medio de la profecía, de Dios, digamos que cumpliera esto en mí, me edificara, me exhortara y me consolara. Adelante. Sí, pero aquí hay un detalle, es decir, mira, profecía, yo lo puedo determinar así como una advertencia de, esa es la cosa, porque si nosotros vemos Daniel, Isaías, etcétera, Malaquías, ellos, al mismo Jonás ve y dile a Nínive, porque si no, yo los voy a destruir. Entonces, tiene que ver con la advertencia, la profecía. Lo que dices tú aquí, la cita que me estás mencionando tú, tiene que ver, mira, por ejemplo, el don de lenguas. Y yo me dice, oiga, ¿y usted cree en eso? Híjole, pues también te va. O decepción, mano, pues también así como que no, porque pues muchos por la emoción lo hacen. O por imitar. Pues sí, pero porque ya, o sea, oiga, ¿qué les falta? Realmente santidad. O por fingir espiritualidad. Sí, es como pastores que tú hicieron una cosa que cuando oran por ti te agarran así de la frente y luego hasta te avientan para que te caigas. O sea, por favor, o sea, eso no. Entonces, la profecía que tú me estás dando allí en 1 Corintios tiene que ver, ¿verdad?, con que yo le diga a un hermano, lo que yo le voy a decir al hermano es como las lenguas, lo que decías tú. Para que hable alguien en lenguas, necesita también haber intérpretes. Claro. Para que coincida con las escrituras, si no, no sirve, va a ser de su propio intelecto, ¿no? Igual la profecía, si yo voy a profetizar algo en la iglesia, debe de tener sustento bíblico. Para que eso tenga validez. Y de hecho, porque si no, por ejemplo, decía el compañero, o sea, con perdón, hay varias cositas que dijo. Pero mira, Juan capítulo 8, oiga hermano, usted parece disco rayado, ni modo, pero tiene que ser, porque si no presento la evidencia, aquello no tiene validez. Juan 8 capítulo 8, versículo 30, 31 y 32. Y Jesús les habló a los judíos y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra. Entonces esto es una parte bien importante.
Seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que menciona el Señor Jesucristo. Bueno, me voy con el apóstol Pablo, segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, instruir, redarguir, a fin de que el Hijo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en esa función debemos de nosotros guardar, porque si nosotros no respetamos las escrituras, aquello se pierde. Es decir, el compañero dice, oiga, pero ya estamos en el 2026 y mire, la mujer pues se corta el pelo, bla, bla, bla. Pero es que se ha perdido. O sea, está bien que como te dijera, que estemos en tiempos futuros con una, ¿cómo se puede decir? Con una ideología muy diferente, otro tipo de maneras de actuar, pero siempre la base bíblica espiritual debe de existir, los elementos. La base espiritual debe de existir siempre, porque si no aquello ya se va a contaminar, aquello ya no va a tener validez. Por eso yo donde deje ¿cómo se llama? De no creer en el libro, en la Biblia, con perdón al compañero, no, ya me fusilé, yo ya estoy perdiendo la raíz, todo. Pero no tiene que pedirme perdón, yo no he dicho nada. No, bueno, estamos pues platicando, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Porque por lo mismo, o sea, si yo no, vamos a decirlo coloquialmente, bueno, la Biblia la dejó Dios, caray, pero todavía no estaba estipulada, dejó el Evangelio, dejó los papiros, las escrituras, perfecto, pues, no tal como Biblia, como la conocemos hoy, dejó la enseñanza, pero donde yo me aparte de la doctrina, es donde yo quiero llevar, ¿no? O sea, yo ya, si antes utilizaba yo los pantalones acampanados, ahora ya no, pero tengo respeto a mi forma. Claro. Eso es a lo que yo me refiero, de no salirme de ese contexto, porque si no, si me salgo de allí, aquello ya perdió validez, yo al Señor lo estoy haciendo a un lado y ya es mi postura correcta, claro, creer lo que yo creo. Y de allí, mira, si me preguntas, oiga, ¿por qué hay muchas religiones? Pues por lo mismo, se perdieron la brújula de lo correcto. Claro, ahí el punto justamente, Pastor Rafa, es que todas las diferentes denominaciones cristianas, evangélicas, aún esas, que me da tristeza. Todas van a decir que tienen la verdad del evangelio, la verdad de las escrituras. Y justamente lo que tratamos de hacer en este programa es poner sobre la mesa diferentes posturas, diferentes evidencias, y que cada quien haga su propia labor, su propia chamba, de estudiar, de escudriñar, de reflexionar, pero y de pedirle a Dios, claro, escudriñar, pedirle a Dios discernimiento y tomar su propia postura. Yo creo que en ciertas cosas estamos de acuerdo, quizás no lo alcanza a ver. No, bueno. Porque, por ejemplo, estamos pero ya déjenme hablar pues a mí. No, adelante. ¿Quieres hablar tú? Para eso vine. Vine a hablar. No he dicho nada de lo que he escrito. No. Adelante. Pues venle, ya ahorita yo. ¿Quieres decir algo? ¿No? Termina. Quiero decir muchas cosas. Adelante. Sí, ok. Aquí podríamos, de hecho, nos gustaría, quizás, si usted acepta, ¿verdad? Después tenerlo de invitado y todo. Porque hay muchos temas que se quedan en el aire. Yo les dije a ellos que yo aquí 4 horas no tenía problema, porque sé que esto se presta para mucho tiempo. Y hay muchos temas, se toca uno y se ve lo otro y el otro y el otro. Pero bueno. No acabas, pues. Sí, claro. Aquí el detalle, justamente como decía Isra antes de tocar el tema de la Biblia, del canon, la labor justamente de, por ejemplo, mía, de estudiar teología, que apenas pues estoy aprendiendo, no me considero y no lo soy un experto, estoy aprendiendo y me sigo preparando, es precisamente romper estos esquemas que de repente se tienen. Creo que, y lo he comentado, no sé si aquí, pero creo que es como un hermano mayor, cuando ve a sus hermanitos pelear, les da un zape a los dos o se los agarra y ya cálmense, ya dejen de estar peleando porque están chiquitos, ¿no? Entonces hay gente tanto en el lado, retomo los temas que estamos abordando, tanto en el lado pentecostal o neopentecostal, que es por ejemplo a donde yo pertenezco, que a las mega iglesias. Con esta parte de las mega iglesias, de todo esto.
Sí, o sea, las iglesias grandes, mega iglesias donde hay yo no el estoy- movimiento apostólico Yo no estoy profético. muy de acuerdo de eso, pero bueno, eso va a ser Sí, otro tema. sí, De va hecho, a Aaron sí está un va a poco ser, de va a acuerdo ser, con va a ser esa otro tema. postura. Sí, creo que tengo argumentos suficientes para argumentar a Pues, favor de él. amén. Pues sí. Pues, El detalle es que justamente mi objetivo con hacer teología y presentarla a gente como usted que ya tiene muchos años en el Evangelio, evidentemente, y yo lo noto, por ejemplo, cuando usted cita las Escrituras, pues no tiene una tablet, un celular, donde está escribiendo, usted de memoria y se la sabe por la práctica. yo en realidad me mandó el tema de hoy, pero no lo estudié, la verdad, digo, le soy honesto porque tuve otras cosas que hacer. Sí, sí. Pero allí le estaba yo diciendo coloquialmente a Pedro, le dije, había una señorita que estaba ahí trabajando, otra hermanita en la fe, Ujú. ahí en su negocio. Ajá. Le dije, mira, yo conozco la Biblia, pues, entonces vamos a hablar sobre eso. Claro, sí, ¿Sí sin me duda. explico? Entonces, bueno, tengo que sacar evidencia de aquí, de allá, Claro. de más allá, porque al conocer las escrituras, pues, tienes fundamento para hablar de cualquier punto, ¿no? Claro. Síguele, Sí, sí, síguele. no, sí. Entonces, es justamente eso. De repente, yo sé que en la parte a la que yo pertenezco se cometen excesos que hacen que la gente termine renegando de Dios. Es correcto. Termine abandonando el camino y termine maldiciendo a Dios y a los que estamos en la misma Sí, iglesia. es ¿no? correcto. Se cometen Son tropezaderos. excesos, sí. Y después, por el otro lado, o por el otro lado de la gente que también ataca esos movimientos, es también como un intermediar, a ver, sí, se cometen excesos, pero no todo está mal. Y por acá, sí, no, tampoco tienes toda la razón. O sea, hay un dicho que es del Bushido, ¿no? Que es, para una persona violenta y mala, se necesita, para confrontar a una persona violenta y mala, se necesita una persona buena, más hábil en la violencia. Sí. Y aquí se trata de esto, de que de nosotros lograr cierta habilidad en la palabra, cierta habilidad en la teología y en esto, para poder darle a cada cosa su lugar. Sí, O sea, sí. yo no estoy a favor de estos movimientos ciegamente, porque también soy crítico de ellos, en los programas usted lo puede ver. Sí. Pero tampoco estoy de acuerdo en que la gente tire piedras sin sustentos reales. Y yo Sí, ya, claro, sí, y ya claro. lo dejé aquí claro, por ejemplo, esto, que ninguno me dio una respuesta, porque tú tampoco estás muy a favor del movimiento apostólico y profético, como tú lo mencionaste, de cómo justamente Pablo pone a la altura a Silvano, a él y a Timoteo como apóstoles, y ellos no conocieron a Cristo. Y bueno, menciono todas estas cosas porque para mí son como estas rendijitas negras que están aquí, son como brechas en las que puede entrar un poquito de luz a la mente de la gente, decir, ah, caray, yo no lo sé todo, ah, caray, esto no lo había considerado, ah, caray, a lo mejor puede tener razón. Y con que la gente dude, para mí es más que suficiente. O sea, no se trata de imponerle a la gente qué tiene que creer o qué no, sino si la gente duda de algo, para mí es suficiente. Hablando del canon, y bueno, ya termino mi participación, hablando del canon, ¿cómo podríamos solucionar el hecho? Porque yo estoy de acuerdo en no apartarnos de la Biblia, de lo que la Biblia enseña, del temor a Dios, de la santidad, de la oración, del conocimiento. Y todo esto. Yo estoy de acuerdo y eso es lo que a lo mejor insípidamente trato de vivir, ¿verdad? Pero hay una realidad innegable y es la realidad material e histórica de la Biblia. Y por ejemplo, hay autores en la Biblia, como Judas, Pablo mismo cita literatura que es considerada hoy apócrifa, ¿no? Como el Apocalipsis de Abraham, cuando habla del... O Enoc. Enoc, También, ese es, en el caso de uno de los más conocidos, toman. Enoc, etcétera. Porque Judas lo cita. Ujú. Sí. Y ahí cómo le hacemos, o sea, a eso es lo que iba. O sea, No, es que ese Enoc es otro punto de referencia, primero histórico, porque viene en las escrituras, ujú. y también es necesario entablar otro tema, Sí, claro. darle otro Es punto de tema. aparte. Exactamente. Es lo que correcto, estamos tratando Sí. de vislumbrar, que un solo tema te da diferentes ramas, se va ramificando, pero también que cada tema merece respeto, pero que también cada uno de nosotros debe de estar abierto al menos al diálogo,
porque eso es algo que pasa justamente en este tipo de movimientos, y aquí ya voy en la contra. Yo, o sea, los movimientos apostólicos y proféticos. Ahí no te dejan hacer nada, y no hablo de mi comunidad. Yo, que Dios los bendiga, los amo, los quiero y los respeto y todo. Pero conozco gente como la Luz del Mundo, por ejemplo, incluso otros movimientos apostólicos, como por ejemplo los de Benecer, que ahí es, o sea, no cuestiones. No cuestiones, tú métete a lo que te enseño, yo. Y no se diga católico, como el calmado, así el padre Toro, que bueno, después nos echamos un rato ahí con él. Bueno, yo contestando un poco a lo que planteabas, yo considero que sí hay digamos que la función apostólica, matizada como ahora lo hemos visto, en el sentido de un enviado, alguien que se le ha delegado autoridad. Y no hacer lo que quiera, Claro. Ni a sacarle dinero a la gente. Claro, exactamente. En ese sentido, yo lo puedo entender. Lo que yo también estaría en contra, como ustedes, es ver la figura del apóstol como una figura a la cual todos se les deban de subordinar, o incluso sin la cual no puedas hacer nada. Porque a veces a mí me han preguntado personas como, y ustedes es un tema también, ¿bajo la cobertura de qué apóstoles están? Eso te da estatus en el mundo evangélico. Exactamente. Y yo así de, pues no, de ninguno. Malo, y a veces cuando tú dices, no estoy a favor no estoy bajo la cobertura de ningún apóstol, como que tienden a demeritarte, así como has de estar en una iglesilla por ahí de barrio, una iglesia o algo por pobre. el estilo. Entonces yo estoy en contra de eso, de ver al movimiento apostólico o a la figura del apóstol como una estructura piramidal en torno a la cual se deba de subordinar, porque eso justamente se presta para lo que ustedes han estado mencionando, el abuso, el autoritarismo y el traer a la gente, en pocas palabras, como borreguitos. Perdón, eso ya se salió. Y salió de control. Sí. Se salió de control. Por eso cuando hay alguien que sí hace las cosas bien dentro de ello, claro, difícilmente se le cree. Eso es la realidad. Cuando verdaderamente hay apóstoles, y creo que ustedes también, cuando verdaderamente hay apóstoles que tengan el llamado de ser apóstol, yo creo que a veces ni los vamos a ver en las redes sociales. O cuando haya un verdadero profeta, igualmente no va a andar haciendo lo que estamos haciendo nosotros, de andar subiendo reels o algo por el estilo. A lo mejor sí, pero se nota. Hay gente a la que Dios le ha dado una capacidad de pastorear una como se maneja en los términos coloquiales de donde yo pertenezco, una unción de padre, pero es que es muy real. O sea, tú lo ves y tú dices, o sea, tú recibes un abrazo de esa persona. Sí, te reconforta. Como tu pastor. Sí. Su pastor en su momento, un momento en el que yo tuve un momento, pasé una crisis muy fuerte. Él me habló, me mandó un mensaje. Sí. Cosa que, bueno, ya no lo voy a decir, pero, bueno, sí, ni mi pastor hizo. No, estoy diciendo sucede. Y mi pastor me ha apoyado y lo bendigo. Pero en ese momento yo lo necesitaba. ¿Y qué crees? No vino por parte de la gente que yo esperaba. Vino de un desconocido y me llenó tanto su mensaje, y por eso me dolió su partida, porque aunque él no era mi padre espiritual como se maneja, ¿no? O mi referencia, o mi mentor, exactamente, yo a él lo vi como un padre, es como un papá de un amiguito. Es que estuvo en el momento. Tú tienes un amiguito en la escuela, y de repente tiene problemas en su casa, ¿no? Y pues su papá anda por allá, vale gorro y lo que quieras. Y de repente va a la casa tuya y tu papá a ti te trata bien, entonces se empieza a identificar con tu papá y tu papá le da un abrazo y el niño empieza a llorar. Dices, ¿qué es lo que yo necesito? Un padre, ¿no? Claro. Y en ese momento, cuando yo necesité la figura paterna, él estuvo ahí. Para mí fue algo, a mí me marcó. Digo, hasta la fecha yo lo tengo muy presente, y tengo presente la sensación de su mensaje. Todo bien, te podemos apoyar, lo que sea. Y yo digo, wow, o sea, cuando otras personas te dieron por perdido, y ciertamente yo estaba en un proceso, ¿no? Es un proceso donde yo estaba tratando conmigo,
Pero esa palabra o ese momento que Dios usó a esa persona me reconfortó. Entonces yo puedo ver en él, yo no voy a decir que él es apóstol o lo que sea, pero sí puedo decir que él tenía una función apostólica, te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque en él no solamente se veía, se sentía ese confort, no solamente de las ovejas, sino de los mismos pastores que estaban ahí con él. O sea, entonces esa función, esa es la por la que yo abogo. No tanto por el que sean apóstoles ni de los 12, no, eso es basura. Esa función es por la que yo abogo. Y yo creo que estamos concluyendo todos en eso. Sí, es necesaria y es real. Es que es visible, es real. Hay gente que es así. Es que hay un punto a mí me gustaría, perdón, porque estamos ya sobre tiempo. No, todavía falta. Todavía tenemos 2 horas. Unos cuantos minutos. Sí. Pero a mí sí me gustaría citar una parte de la escritura, igualmente en Corintios. Yo no voy a decir nada. Para retomar. Adelante, decir, no hay problema. Para retomar el tema de la profecía y de lo que considero de que es necesario que el pueblo se instruya, se eduque en lo que verdaderamente es la profecía. Sí. En 1 Corintios capítulo 14, de igual manera, en el verso 29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, que no significa critiquen, sino que evalúen, analicen. Y bajo qué parámetros se debe de evaluar, cotejar justamente con las escrituras, con la Biblia, con el discernimiento espiritual. Y dice, es el verso 30, y si algo le fue revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y de aquí, y el verso 32 es muy importante, dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Amén. Y justamente es lo que yo quiero hacer énfasis en la gente, porque en muchas ocasiones, sobre todo en el movimiento pentecostal o neopentecostal, pero creo que es más el movimiento pentecostal clásico, que a veces se ha tendido a pensar que un profeta es alguien que de repente entra en un éxtasis espiritual y ya no puede parar, y ya no puede dejar de gritar, ya no puede dejar de decir, no puede dejar de estar transmitiendo lo que aparentemente Dios le está diciendo. Y la escritura dice otra cosa. La escritura dice, correcto, si eres un verdadero profeta de Dios, debes tener el espíritu que tienes, el espíritu de Dios, lo debes de controlar. No te debe de, digamos que superar y llevarte a transmitir un desorden en la congregación. Y justamente al momento de decir los profetas hablen 2, a lo más 3 y por turnos, y los demás estén evaluando, eso me lleva a la conclusión de que profecía no es solamente estarle anunciando lo que le va a pasar a una persona o lo que va a pasar en el mundo, sino que es esa capacidad, esa luz de Dios que le da a una persona para transmitir consolación, edificación a la congregación, ¿ok? Y que puede ser, en este sentido, incluso una retroalimentación. Sí. ¿Ok? Muchas bendiciones. Nos vemos. Estamos que Dios me los bendiga. En sintonía. Hasta luego. Gracias.